de su amor. Anhelando mi negro pecado borrar, ese cáliz de muerte bebió. Mi pecado en la cruz fue clavado con él, con que se anheló mi perdón. Con qué paz, con qué amor, hoy contemplo esa cruz donde él mi maldad expió. Nunca más esa carga de muerte y dolor sobre mi débil hombro pondré. Yo la dejo clavada allí en la cruz, pues allí fue clavada por él. Mi pecado en la cruz fue clavado con él, con que se anheló mi perdón. Con qué paz, con qué amor, hoy contemplo esa cruz donde él mi maldad expió. Cuán paciente conmigo, cuán sabio es hoy, que de escorias librándome va. Bajo un cielo sin sombra de condenación, gozo libre su amor sin igual. Mi pecado en la cruz fue clavado con él, con que se anheló mi perdón. Con qué paz, con qué amor, hoy contemplo esa cruz donde él mi maldad expió. Mi anhelo creciente es asirme de él y ofrendarle mi vida en su altar. Proclamar en un salmo de amor y de fe que en la cruz él tomó mi lugar. Mi pecado en la cruz fue clavado con él, con que se anheló mi perdón. Con qué paz, con qué amor, hoy contemplo esa cruz donde él mi maldad expió. Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el examen que nos hace crecer. Por la salvación, los cristianos
somos como trigo plantado por Dios en su campo. Este trigo debe crecer y dar fruto de santidad para Dios. Si el trigo se enferma y estanca, ni crece ni da fruto. Para evitar el estancamiento, el cristiano debe tener una correcta actitud y conducta. La autocomplacencia orgullosa, cual mala plaga sobre el trigo, es el peor estorbo al sano crecimiento que da fruto, y el examen crítico con uno mismo, que descubre errores o la necesidad de mejorar la vida, permite quitar pecados propios u olvidar ofensas ajenas que limpian y sanan las espigas de nuestras almas. Hablemos, pues, de ese examen que nos limpia y nos hace crecer. Los cristianos debemos crecer día a día en el Señor. Este crecimiento es signo de vida sana. Debemos crecer en la alegría de Dios, según nos dice Isaías 29:19. Los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Este sentimiento del que habla este texto es de felicidad, de gozo, de alegría. Y es un sentimiento por sabernos hijos de Dios. Por tanto, los cristianos deben crecer en alegría y en gozo, porque ello les produce un estado de ánimo que no se altera, independientemente de cuáles sean los vaivenes de la vida por los que tengamos que pasar. Un cristiano no puede tener un ánimo que suba y baje según los acontecimientos. El cristiano debe crecer en alegría, debe crecer en gozo, debe crecer en un estado de ánimo constante, perseverante en el tiempo, frente a los diversos momentos en la vida sobre los que debe de enfrentarse, sobre los que debe tratar y sobre los que la vida misma en sí nos tiene a todos destinados. Debemos también crecer en amor, los unos para con los otros. El amor de algunos por los otros se avinagra con el tiempo. Hay personas que han tenido amor, pero ese amor se ha avinagrado. En 1 Tesalonicenses 3:12, el apóstol Pablo dice: el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El Señor os haga crecer y abundar en amor. Este amor del que se habla aquí, por parte del apóstol Pablo, no es un amor como el que hemos mencionado, que se avinagra con el tiempo, que se marchita con el tiempo. El buen amor adquiere calidad, color, aroma y sabor, como el buen vino, con el paso del tiempo. El cristiano debe crecer en ese buen amor que el tiempo mejora, que el tiempo hace ser de mayor calidad. Debemos crecer en el conocimiento de la gracia de Dios en Cristo. Nos dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Debemos crecer en el conocimiento de la gracia redentora de Dios. Debemos crecer, en definitiva, en el entendimiento de la salvación que Dios nos ha dado. En todos sus aspectos eternos, cómo fue que Dios nos conoció, cómo fue que Dios tuvo a bien salvarnos desde antes de la fundación del mundo. Debemos conocer los aspectos presentes de la salvación, cómo nos llamó, cómo vino a nuestras vidas, cómo se produjo la conversión, el llamamiento, el arrepentimiento, la fe, el nuevo nacimiento. Y también debemos saber y conocer los aspectos futuros de la salvación, aquellos que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, que tienen que ver con el juicio final,
con el lugar donde hemos de ir después, finalmente con Dios, el creyente debe crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. Y debemos crecer también a pesar de las condiciones existentes a nuestro alrededor. Los cristianos vivimos rodeados de cizaña, según nos dice Mateo 13:30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Dejad crecer lo uno y lo otro. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged la cizaña y atadla en manojos para quemarla, y el trigo en mi granero. El trigo debe crecer juntamente con la cizaña. El trigo crece, pero la cizaña también crece. Y el trigo debe crecer a pesar de la cizaña. A pesar de que la cizaña crezca, el trigo debe crecer. Y esto nos habla de que el crecimiento del cristiano debe ser en todo tiempo y circunstancia. El cristiano no puede ver parado su crecimiento por la dificultad, por las personas que nos rodean. Hay personas que creen que las circunstancias pues son una especie de justificante para ponerse ellos mismos en el paro de la salvación, y para estar un tiempo sin crecer, sin ir por la iglesia, sin leer la Biblia, sin orar, para retomar conductas viejas, costumbres viejas. Hay cristianos que creen que uno puede parar el camino, la senda de la salvación, puede pararla para atender a otras cosas. El cristiano debe crecer siempre, como hemos visto, en gozo, debe crecer en conocimiento, debe crecer en la actitud para con Dios y para con el prójimo de amor, debe crecer siempre. Y nada ni nadie debe impedir ese crecimiento. Y este crecimiento debe ser entendido como un proceso en el que hemos de tomar en cuenta algunas cosas. En primer lugar, que lleva tiempo. Los cristianos tardamos un tiempo en crecer. Crecemos durante toda nuestra vida, Dice Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El crecimiento es algo que lleva toda la vida. Dice el Salmo 92, 12 al 15, el justo crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, cual árboles en el plantío de Dios. Los creyentes crecemos siempre, debemos crecer siempre, hasta en la vejez. Y debemos dar fruto siempre, toda nuestra vida. Por tanto, lo primero a tomar en cuenta en el crecimiento cristiano es que lleva tiempo, toda la vida. La segunda cosa a tomar en cuenta es que este crecimiento tiene que tener un objetivo. Los cristianos vivimos para alcanzar una meta final, la perfección. Dice Proverbios 4:18 que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la vida de un cristiano, como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y dice Filipenses 3:13 al 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por tanto, la vida de un cristiano es una vida de crecimiento, una vida en la que toda nuestra andadura, desde la juventud, la madurez y hasta la vejez, es una andadura de crecimiento, con un propósito, con una meta, ser perfectos, ser como Cristo Jesús. Este es el objetivo de la salvación. El objetivo de
la vida cristiana, del crecimiento en la vida cristiana, es la perfección. Es decir, ser moralmente, en nuestro carácter, como el Señor Jesús. Dios nos ha salvado para hacernos como el Señor Jesús en lo moral. Dice Efesios 4:11 al 13 que Él, Dios, constituyó pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos ha salvado para hacernos crecer, para llevarnos a una meta, a un objetivo, que es ser como su Hijo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En definitiva, los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, somos llamados a crecer. Y el peor estorbo para el crecimiento espiritual es la autocomplacencia. Un cristiano autocomplaciente es una persona que ignora su verdadero estado espiritual. Un cristiano autocomplaciente no sabe el estado espiritual en el que se encuentra. Tampoco sabe el de los demás, aunque pueda jactarse de conocerlo. Un cristiano autocomplaciente realmente es una persona sin discernimiento para su talla espiritual y para la de los demás. La autocomplacencia produce una confianza, una vana confianza orgullosa en uno mismo y produce una actitud también de menosprecio sobre los demás. En Lucas 18, 9 al 10, Jesús dijo a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. La parábola de Jesús de Lucas 18 fue dada a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás. Es decir, fue dicha esta parábola a personas autocomplacientes, a personas orgullosas, a personas que se amaban a sí mismas en exceso y desde esa actitud tenían un menosprecio importante sobre los demás. La autocomplacencia incapacita para discernir el estado espiritual real en que uno se encuentra y el estado espiritual real en que se encuentran los demás. En Lucas 18, 11 al 12, cuando Jesús comienza a hablar de la parábola, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Como vemos en estas palabras, el autocomplaciente fariseo tenía un concepto alto de sí mismo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Un concepto alto de sí y un concepto muy bajo, muy pobre de los demás. Por tanto, un cristiano autocomplaciente es una persona que vive en una realidad propia paralela. Un cristiano autocomplaciente es una persona que tiene una interpretación de las cosas que pasan, de los hechos, de las personas, que es otra realidad paralela a la real. En esta realidad paralela, el autocomplaciente no siente que haya nada que cambiar o mejorar en su vida. Para el autocomplaciente, todo en su vida está bien. Una persona que tiene esta actitud de verlo todo bien en sí mismo, en su vida, es una persona que vive estancada, totalmente estancada. Dice Romanos 12:3
Digo a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. El apóstol Pablo está hablando aquí en este texto de este tipo de personas autocomplacientes. Personas que tienen un alto concepto de sí, más alto que el que deben de tener. Personas que piensan de sí sin cordura. Viven en una realidad paralela, en un mundo paralelo. Ven las cosas a su manera, entienden las cosas a su manera. Todos están equivocados. El único que no está equivocado es el autocomplaciente. Por tanto, estas personas, al mismo tiempo que viven estancados, suelen ser personas que ven frecuentemente la paja en el ojo ajeno. Los autocomplacientes, los que no son exigentes consigo mismos, los que están contentos consigo mismos, los que creen que todo está bien en sus vidas, son personas muy prontas para ver el error ajeno, para afectarse por el error ajeno, para ver la paja en el ojo ajeno. Suelen ser, por lo general, inmisericordias con ese error, con ese pecado ajeno. No quieren ni pueden hacer nada por los demás. Ni quieren ni pueden hacer nada por los demás. Solo generan juicios y contiendas. Una persona autocomplaciente consigo misma, desde su atalaya, desde su orgulloso estado espiritual en el que creen encontrarse, suelen ver a los demás por encima del hombro y ellos ni crecen ni dejan crecer a los demás. Un cristiano estancado también estanca a los demás. Dice Filipenses 2:3 al 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo, no mirando por lo suyo propio, sino por lo de otros. Aquí Pablo está hablando del autocomplaciente por un lado y por otro de aquel que está en el otro extremo, de aquel que es crítico consigo mismo, de aquel que se examina, de aquel que procura crecer. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Este es el autocomplaciente. Antes bien, con humildad. Este es el que se ve a sí mismo de forma correcta, estimando a los demás como superiores a él mismo, no mirando por lo suyo propio, sino por lo de otros. Se está aquí en este texto contrastando la actitud egocéntrica, vanagloriosa, contenciosa del autocomplaciente con la actitud que debe tener un verdadero hijo de Dios. Así pues, la autocomplacencia es un grave error que solo trae estancamiento a la vida propia y a la de los demás, que impide el crecimiento propio y el de los demás. Por el contrario, la búsqueda de errores en uno mismo, y el deseo de mejorar nos hace crecer. El autoexamen de uno mismo es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios desea que hagamos constantemente, permanentemente, autoexaminarnos a nosotros mismos. Y debemos hacerlo, por supuesto, de forma objetiva. Todo debe ser examinado. Un creyente que se autoexamina, evidentemente, tiene que ver todo lo que hay en su vida. Y en la vida de un cristiano tienen que haber cosas buenas. Si no hubieran cosas buenas, no sería un cristiano. Y un cristiano de verdad, cuando se autoexamina, por supuesto que ve las cosas buenas, como dice el Salmo 26. Yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. No me he sentado con hombres hipócritas,
ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Sigue diciendo el mismo Salmo, versículos 6 al 8, andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Por tanto, este Salmo 26 nos está describiendo cómo un hijo de Dios, cuando se examina, obviamente ve aquello de bueno que hay en su vida. Claro que lo ve. Un cristiano debe saber que cree en Dios, por Jesucristo, que se ha arrepentido, que tiene fe en la palabra de Dios, que se interesa por la adoración a Dios, por el servicio a Dios, y reconocer esas cosas está bien, como vemos aquí en el Salmo 26. El salmista reconoce aquello de bueno que había en su vida. Pero un cristiano que se autoexamina correctamente, contempla lo bueno que hay en su vida, atribuyendo el mérito y la gloria a Dios. En 1 Corintios 15, 9 al 10, encontramos como otra persona, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, se autoexamina y habla de sí mismo. Y él habla de cosas buenas que había en su vida, pero mirad cómo habla de esas cosas buenas. Dice, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este es un autoexamen de un hombre de Dios, de una persona que de verdad es hijo de Dios. En él Pablo habla de su vida vieja, dice, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. En primer lugar, un creyente reconoce que antes de ser creyente no había nada bueno en su vida, eso hace Pablo aquí. Pero también reconoce que una vez que Dios le llamó a la salvación, le llamó a ser de Jesucristo, pues su vida cristiana iba por un sendero de servicio y de entrega a Dios. Dice Pablo, he trabajado más que todos ellos. Esto era una realidad y Pablo no iba a tener la falsa humildad para negar esto. Un cristiano debe pues poder decir, bueno, pues yo sé que soy creyente, que me levanto pensando en Dios, que hago todos los días mi devocional, mi estudio de la palabra, que pienso en Dios, que pienso en las cosas de Dios, que pienso en adorar a Dios en la casa de Dios y voy a los cultos y sirvo a Dios. He encontrado cuál es mi don y lo desarrollo, etc. Un cristiano debe ser capaz de saber qué cosas por la gracia de Dios hay en su vida. Debe ser capaz de saberlo. Pero para finalmente darle la gloria a Dios por ello. Y al mismo tiempo que hace eso, el cristiano no debe confiar en sí mismo como si fuera ya absolutamente perfecto. En el Salmo 26, del que antes leímos una parte, el salmista comienza el salmo diciendo, júzgame, oh Jehová, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Este es el contexto del pasaje que leímos antes, en el que el salmista reconocía que él era una persona que hacía cosas buenas por y para Dios, por su gracia, pero previamente dice, júzgame, oh Jehová, escudriñame, oh Jehová, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Esto nos muestra que un creyente, cuando se autoexamina, ve lo bueno, dando gracias y la gloria a Dios, pero cuando se autoexamina, sobre todo, busca encontrar cosas malas si las hay. Un cristiano busca crecer, busca purificarse, busca ser más santo
y para ello debe descubrir aquello que está mal en su vida. Mientras el autocomplaciente lo ve todo bien, mientras el autocomplaciente cree que ya no hay nada que arreglar, está todo ya resuelto, mientras que el autocomplaciente se siente satisfecho consigo mismo, un buen creyente, un buen hijo de Dios, siempre piensa, podría ser mejor, seguramente podría ser mejor. Seguramente hay cosas en mi vida que no agradan a Dios y debo encontrarlas. Debo encontrarlas para quitarlas, para pedirle perdón a Dios por ellas, para dejarlas atrás, para no hacerlas nunca más. Dice el Salmo 139, versículo 23 al 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este es el autoexamen de un creyente. Examíname, conóceme, Señor, pruébame. Mira si en mí hay algo malo, hay pecado. Señor, puede ser que yo no lo esté viendo, que esté ciego para ver alguna actitud o conducta mala en mi vida. Señor, muéstramela, porque quiero ser santo delante de ti, quiero hacer lo bueno, quiero llevarme bien con todas las personas, quiero servirte mejor, quiero buscar la gloria de tu nombre, la extensión de tu reino, y para ello quiero que tú me ayudes a conocerme mejor, a conocer aquello que te desagrada, aquello en mi carácter o en mi vida que no te gusta. Ayúdame, Señor, examíname, pruébame, júzgame. Por tanto, cuando un creyente se autoexamina correctamente, reconociendo lo bueno que hay por la gracia de Dios y buscando algo malo para quitarlo, para corregirlo, para enmendar la vida, cuando un creyente se autoexamina correctamente, ese autoexamen le lleva a proseguir en la búsqueda de la meta. Antes hemos hablado de que la vida de un cristiano debe tener una meta, debe perseguir una meta. Somos llamados a crecer para conocer, para alcanzar esa meta. Decíamos que era ser como Cristo. El autoexamen, el correcto autoexamen, si se ha hecho bien, debe llevarnos a proseguir en la búsqueda de la meta. En 2 Corintios 13:5 se dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinarnos para que sepamos si estamos en la fe, si estamos realmente entendiendo la voluntad de Dios, obrando la voluntad de Dios, en la fe una vez dada a los santos. Si de verdad estamos en la fe, reconoceremos el pecado que haya en nuestras vidas y nos despojaremos de él. Dice Hebreos 12:1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para correr con paciencia la carrera de la vida cristiana, para crecer con paciencia a la medida de la estatura de Cristo, tenemos que despojarnos de todo peso. El autoexamen nos ayuda a ver cuál es el lastre que tenemos sobre nuestras espaldas, el lastre de pecado, para desprendernos de él. Debemos también autoexaminarnos para encontrar aquellas ofensas y malas experiencias pasadas que nos pueden tener estancados en algún aspecto del carácter o de la vida, que nos puede mantener estancados. Es como aquel que lee un libro
y lleva semanas o meses en la misma página, en la página 10, pongamos por ejemplo. Hay personas que viven permanentemente estancados en la página 10 porque les pasó algo, no lo superaron, no lo llevaron como Dios dice que tenemos que llevar los problemas en la vida y se quedaron estancados. No pasaron página. No pueden seguir leyendo el libro. Siguen en la página 10 hace semanas, meses o años. La vida cristiana es como la lectura de un libro. No podemos estancarnos en una página. Debemos leer una página si es necesario varias veces hasta entenderla, pero con el propósito de pasar página y continuar leyendo, continuar creciendo, continuar transitando la carrera, la vida cristiana. Dice la palabra de Dios, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice Filipenses 3:13 al 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay que olvidar lo que está atrás. Hay que olvidar cosas para poder seguir adelante. No podemos estancarnos. No podemos estar siempre recordando que hace un año o dos o tres tuvimos un problema. Un cristiano no puede recordar el pasado de nadie. Si tú recuerdas el pasado a otros, Dios te recordará a ti tu pasado. No te olvides de esto. Cada vez que le recuerdas el pasado a alguien, Dios toma nota. Y lo que el hombre sembrare, eso segará. Con la medida que midas a otros, Dios te medirá a ti. Si tú quieres que Dios olvide tu pasado, si tú quieres que Dios olvide tu pecado, tú tienes que perdonar y olvidar el pecado de los demás. Por eso, para poder crecer, para poder seguir adelante en la vida cristiana, para seguir la carrera cristiana, hay que dejar el peso del pecado propio, pero también hay que olvidar las ofensas y malas experiencias que en algún momento del pasado padecimos. No, debemos, y esto es importante, tener una capacidad para proseguir en la senda. Y esa capacidad de proseguir será mejor y mayor si llevamos menos peso o ningún peso, si nuestros ojos van mirando hacia adelante y no hacia atrás. No podemos seguir al Señor mirando atrás. No podemos seguir al Señor como la mujer de Job mirando atrás. Tenemos que mirar hacia adelante para seguir al Señor. Y aquel que sigue creciendo porque está ligero de peso, porque olvida el pasado negativo, esa persona tiene una capacidad de discernimiento del valor de las cosas mayor y mejor. Por ejemplo, en 1 Corintios 10, 23 al 24, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro.
Este texto es muy interesante porque nos muestra cómo un creyente que tiene una talla espiritual alta ve o valora las cosas. Hay personas que dicen, ¿qué tiene de malo tal o cual cosa? ¿Cuántas personas juzgan así lo que está bien o lo que está mal? ¿Qué tiene de malo? Se preguntan algunos. Y fíjense que Pablo está diciendo aquí, no qué tiene de malo, sino qué tiene de bueno. Esto es lo que deberíamos preguntarnos, los creyentes. Esto es lo que tiene que preguntarse un creyente que crece. ¿Qué tiene de bueno hacer esta cosa? ¿Qué tiene de bueno hablar de esta manera? ¿Qué tiene de bueno ir aquí o allá? ¿Qué tiene de bueno? No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo decir qué tiene de malo. Una persona que se pregunta qué tiene de malo, solo está pensando en que aquello que haga, pues, no sea un pecado, pero le da igual que aquello sea edificante, no sea edificante, que aquello le instruya, le traiga mínimamente educación, cultura, y por supuesto, si es un creyente, crecimiento espiritual. Hay creyentes que no están preocupados en lo positivo de las cosas, en lo bueno de las cosas. ¿Qué tiene de malo esto? Dicen algunos. ¿Qué tiene de malo? Pero Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Veis? Pablo está pensando de otra manera. Un creyente que crece, un creyente que tiene una estatura espiritual, ve las cosas de otra manera. ¿De qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? ¿Me hace bien realmente? Y un creyente que crece valora así las cosas. ¿Esto me ayuda? ¿Esto me edifica? ¿Esto me construye como persona, como hijo de Dios? ¿Esto me hace bien? Así como se plantea un creyente de verdad las cosas. Y en segundo lugar, un creyente de verdad también se plantea las cosas, como dice este texto, al final, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Un creyente autocomplaciente, egoísta, egocéntrico, piensa en aquello que es bueno para sí mismo. Pero dice el texto este en la segunda parte, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Un creyente que crece, un creyente que tiene un nivel espiritual alto, ve las cosas en función de su valor. ¿Esto me sirve? Y en segundo lugar, ¿esto ayuda a los demás? ¿Esto es bueno para los demás? Mirá qué distinto del egoísta. ¿Esto es bueno para los demás? Un creyente que vive de esta manera confirma día a día que tiene su fe puesta en Cristo, el fundamento, y que está creciendo en él. En Colosenses 2, 6 al 7 se dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Arraigados y sobreedificados en él. Así anda un creyente. Así anda una persona que crece. Así anda una persona que se autoexamina para crecer cada día más arraigado y cada día más sobreedificado en Cristo. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado del examen que nos hace crecer. Los cristianos debemos crecer cada día en el Señor. Este crecimiento es signo de vida sana. Debemos crecer en la alegría de Dios, en amor, en el conocimiento de la salvación. Debemos crecer y debemos crecer siempre. Este crecimiento es un proceso que lleva tiempo, lleva toda nuestra vida, porque vivimos para alcanzar una meta final, que es la perfección, por la que llegaremos un día a ser como Jesús. El peor estorbo para el crecimiento espiritual es la autocomplacencia. Un cristiano autocomplaciente ignora su estado espiritual y el de los demás. El orgullo incapacita para discernir y conocerse a uno mismo y a los demás. Un cristiano autocomplaciente vive en su propia realidad paralela. En ella todo está bien, no hay nada que cambiar.
Esto produce estancamiento espiritual y genera conflictos con los demás. Por el contrario, la búsqueda de errores en uno mismo mediante el autoexamen y el deseo de mejorar nos hace crecer. El autoexamen de uno mismo debe ser objetivo. Todo debe ser examinado. Lo bueno que pueda haber, dando la gloria a Dios por ello, y lo malo o erróneo, para quitarlo o mejorarlo. El autoexamen debe llevarnos a proseguir en la búsqueda de la meta, dejando el pecado propio, olvidando los males y ofensas y mejorando el discernimiento del valor de las cosas. Estimados hermanos y amigos, no olvidéis que el examen de un hijo de Dios puede llevarle a crecer. El examen lleva a crecer cuando ese examen es un examen en el que se ve lo que hay de bueno por y para la gloria de Dios, pero también hay autocrítica, hay una actitud de quitar lo malo para que haya en su lugar lo bueno. Quiera Dios que esta sea tu actitud tras la escucha de este sermón, de este estudio. Ojalá que seas alguien que se examine para bien, que se examine para crecer. No seas autocomplaciente contigo. Que Dios te ayude. Amén. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia. Dolor ni agravios enludarán la mente, si a Cristo nuestros labios bendicen dulcemente. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia. Es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Tu nombre bendecido alegra el alma mía, tu nombre es en mi oído, dulcísima armonía. Ensalce nuestro canto,
Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te queremos pedir que nos ayudes a ser de esos que se examinan a sí mismos para bien, que te pidamos a ti que nos ayudes a examinarnos para bien, para crecer, para ser mejores. Ayúdanos, Señor, a despojarnos del peso, a despojarnos de las cosas viejas, de las malas experiencias, de los malos recuerdos, para poder seguir adelante en la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a crecer. También queremos darte las gracias una vez más por las bendiciones que nos estás dando de ayuda, de sanidad para nuestros seres queridos. Gracias por la sanidad que estás dando a Pilar, la madre de Patricia, por la sanidad que estás dando a Carmen Teresa, a Susana, a Ángeles. Y te seguimos pidiendo, Señor, por el padre de Josefina, para que tengas misericordia de él, para que seas con él, para que le protejas y le cuides. Te seguimos pidiendo también por otros que tienen otras enfermedades, además del COVID, además de enfermedades crónicas, Señor, para que también los ayudes y que bendigas a los que están en una situación de vejez o a los que están en sus trabajos expuestos a la pandemia. En definitiva, Señor, ayúdanos a todos, ten misericordia de todos. Ayuda también, Señor, a Antoñita y a Benjamín, bendice a su tía y, si es tu voluntad, sánala, Señor, y que ellos puedan gozarse en verla sana. Bendito seas por todo lo que eres y haces por nosotros. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.